el teórico. Pregunto, ¿alguna duda de la clase anterior? De mi parte no, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a empezar con el tema. A mí, compartir pantalla. Ahí está. ¿Ven la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, se ve, Sí, se ve profe. en Word. Bien. El último tema que habíamos visto, ¿recuerdan aproximadamente? Porque tengo un desfasaje con el otro curso, con ustedes. No sé, una clase si van ustedes adelantados o ellos van adelantados. Nosotros vimos esta parte, rotación sobre alrededor de un eje uniforme vertical. Me parece que no. Sí, a mí también me parece. Creo que no, profe. Bien. Me parece que ustedes han quedado en esta parte. Esto lo vimos. Estabilidad flotante de un cuerpo sumergido. Eso lo vimos. ¿O no? Sí, eso sí, con el equilibrio estable, equilibrio inestable. Sí, sí, si no me fijo ahí, esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos, entonces empezamos acá. Esto no lo vieron. Equilibrio relativo, aceleración lineal uniforme. No sé si lo habremos visto esto, me parece que no. Lo voy a agrandar la pantalla para que lo tenga. Ahí está. Voy a grabar la clase para que lo tengamos todo. Recording in Bien. progress. Bueno, equilibrio rotacional alrededor de la línea uniforme, lo cual podemos ver un cuerpo sumergido en el seno de una masa líquida, el cual nosotros consideramos un eje Y y un eje X, en la cual podemos decir lo siguiente. Consideramos el cuerpo 1 en la posición vertical y el cuerpo 2 en la posición horizontal, la cual vemos que tiene una aceleración. ¿En qué dirección tiene una aceleración ese cuerpo? ¿En X o en Y? Sí, generalmente, si consideramos la aceleración de esta parte, la aceleración va a ser siempre en X. Y realmente, en un determinado instante, cuando generalmente el recipiente se mueve, le sacamos una foto, generalmente hacemos un objeto de un cuerpo quieto y vemos la cual la línea del nivel de líquido es una línea inclinada. Con la normal me determina un ángulo θ. Bien. El recipiente, la cual es abierto con un flujo, comienza a moverse en sentido de la X, en este sentido, con una aceleración uniforme. Si la aceleración uniforme, ¿qué quiere decir? ¿En qué movimiento estamos? Aceleración uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Luego, estabiliza se comporta como un sólido. Realmente lo vamos a comportar como un sólido porque vamos a considerar un flujo newtoniano, en la cual la aceleración está en sentido de régimen. ¿Saben lo que quiere decir un régimen? Que en un determinado delta t, en una variación de tiempo, realmente se estabiliza. Entonces vamos a considerar un régimen. Veremos cómo la variación de la presión en el sentido vertical y horizontal. Bien. Vamos a considerar ahora en el sentido generalmente en la dirección de las X. ¿Qué es lo que pasa? En el sistema vertical vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas en I es igual a ¿qué? A masa por aceleración, ley de Newton, la cual vamos a decir lo siguiente, que vamos a tener presión
que vamos a tener presión debida a la del líquido hacia arriba, que sería esta, y la otra, la presión debido al peso propio. ¿Qué quiere decir? En la parte inferior voy a tener que una fuerza que es igual a presión por el área. Y en la parte superior va a estar en función del peso, que sería peso específico por altura. Eso sería presión por el diferencial de área, que vendría a ser el área, que está en la parte del prisma, la cual uno tiene un sentido, vamos a considerar, para arriba positivo y para abajo negativo. Si hago la suma algebraica y me da igual a 0, quiere decir que el sistema está en equilibrio. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, por ende, como conclusión, la variación de la presión es directamente proporcional, es igual en los líquidos en reposo a la presión constante paralela a la superficie considerada. Desde las presiones en sentido vertical no se ven afectadas por la aceleración. Lo que quise demostrar acá, que fuerza es igual a masa por aceleración con respecto a I, y quiere decir que acá no está afectada en función de la aceleración con respecto a I. ¿Por qué? Porque estábamos considerando la aceleración con respecto al eje X. Entonces, si consideramos el eje X, no tenemos aceleración en Y. Y cuando consideramos Y, no vamos a tener aceleración en X. Hago la consideración de la ley de Newton. Ahora vamos a ver qué pasa horizontalmente con respecto a la dirección de la X, en la cual el recipiente, por medio de una fuerza, ¿qué quiere decir? Un agente exterior que tiende a sacarla de equilibrio, el cual el recipiente se mueve. Esto generalmente, ¿qué es lo que hace? Me genera una línea inclinada que en un momento determinado uno le saca una foto y ve un cuerpo aislado como la capa límite, diremos, está en un plano inclinado. Y con la normal me forma un ángulo θ. Ahora vamos a hacer las consideraciones, ¿cierto?, en la dirección horizontal. Vamos a considerar la figura 2, la cual está puesta horizontalmente, la figura 2 tiene una longitud L, la cual está aplicando dos fuerzas, la fuerza F1 que ponemos en función de ¿qué? De presión por el diferencial de área, y vamos a considerar la P2 por el diferencial de área, porque sabemos que presión es fuerza sobre área. Despejamos de ahí y ponemos en función de ¿qué? La fuerza F1 y F2. ¿Cómo son las fuerzas? Iguales y de sentido como contrario. Una va de izquierda a derecha y la otra va de derecha a izquierda. La cual, si yo veo, tiene una altura H2 y una altura H1 con respecto a donde está aplicada la fuerza, como podemos ver el gráfico. Y con la normal y la línea de corriente que está inclinada, vamos a determinar un ángulo θ, como muestra la figura. Bien, vamos a considerar ahora la sumatoria de todas las fuerzas con respecto a I. Vamos a considerar en el sentido de izquierda a derecha positivo, que va a ser ¿qué? Presión por diferencial de área, la fuerza F1, menos la otra en sentido contrario, que va a ser la presión 2 por diferencial de área. Todo eso es igual a ¿qué? A, según la ley de Newton, masa por aceleración, donde tenemos que la masa es igual al peso sobre G, y el peso a que es igual al peso específico por el volumen, y el volumen a que es igual a la longitud por el área, la cual todo esto podemos decir que comúnmente es la masa. Acá se lo puse al costado. Masa es peso sobre gravedad, peso es peso específico por el volumen, y me queda que peso específico sobre la gravedad, pero al volumen lo pongo en función de la figura que tengo, la longitud y el área. El área es el metro cuadrado, la longitud el metro, esta unidad va a ser metros cúbicos, por eso digo que es volumen. Por la aceleración con respecto al eje X. Bien, ahora vamos a hacer un paso algebraico en el cual vamos a simplificar todos los términos emergentes. El diferencial de A, puedo sacar factor común, simplifico el diferencial de A en este término con este término. La cual que me queda, que la diferencia de presión entre P1 y P2 va a ser igual a ¿qué? Al peso específico sobre la gravedad por la longitud por la aceleración con respecto a X. Donde yo sé que la presión es igual a peso específico por la altura 1. Y
y la presión P2 es igual al peso específico por la altura 2. Tengan presente que las alturas difieren. ¿Por qué? No por la pieza en sí, sino la considero con respecto a la línea del líquido, que es inclinada. Entonces, voy a sacar factor común, que es el peso específico, por la diferencia de altura, me da igual a que a peso específico sobre gravedad, por la longitud, ¿por qué? Por la aceleración con respecto a X. La aceleración con respecto a X. Entonces voy a simplificar los términos semejantes, que es peso específico, y me queda que la variación de altura, este es L, si está multiplicando, pasa dividiendo sobre la longitud, va a ser igual a la aceleración con respecto a X con respecto a la gravedad. No es otra cosa que decir, si yo digo tangente a qué es igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente, en la cual, si yo digo que la tangente con respecto al ángulo θ, a qué es igual a la diferencia de altura sobre la longitud, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso también va a ser igual a la aceleración con respecto a X, que es uniforme con respecto a la aceleración de la gravedad. Entonces, ahora podemos decir, si la tangente constante no varía en el transcurso del tiempo, ahora todos los planos que a continuación se detallan, ¿qué quiere decir? Que todos los planos inclinados que voy a tener acá van a ser paralelos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo θ no varía, se permanece constante a lo largo de todos los planos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando se saca la foto, se considera el cuerpo aislado, nosotros vamos a considerar que la aceleración está en el régimen y todos los planos van a ser inclinados en esta posición. Por eso decimos que θ permanece constante a lo largo del estudio. Pregunta de esto, no es otra cosa más o menos que aplicar generalmente. Estos son temas de examen, ejercicio de examen que tienen que tener presente siempre bien claro, que no es otra cosa que aplicar trigonometría, que la tangente del ángulo θ está dada por la aceleración con respecto a la aceleración uniforme con respecto a la gravedad. Y también es igual a la diferencia de altura sobre la longitud de la pieza. Profe, Sí, caballero. unos chicos escribieron en el grupo que quieren entrar a clase. Mil disculpas, caballero. Mil disculpas. Ahí a ver, ahí está. Gracias, caballero. Muy amable. Ahí lo admite todo. Bien. Ahí están admitido todo. Bien. Ahora, voy a hacer una pregunta. Si yo considero esta misma línea, acá tengo un punto y acá tengo otro punto, ¿van a ser igual las variaciones de presión? No, van a ser distintas porque están a diferente altura. Al margen de diferente altura. Tener presente algo. Muy bien, caballero, van a ser diferentes, pero tengan presente algo. ¿Qué es lo que dice Bernoulli? Que la variación de energía permanece constante a lo largo de la misma línea de corriente. Entonces, si yo mido acá, la energía permanece constante, no varía en la misma línea de corriente, que sería en una línea de plano inclinado. Si yo considero un punto acá, caballero, y considero otro punto en otra línea de corriente, la variación de energía va a variar. Tengan cuidado con eso, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, siempre en los planos iguales se va a considerar el estudio y se va a efectuar en los mismos planos de corriente, diremos. Si consideramos el ángulo θ, tiene que ser perpendicular a la normal y consideramos en el mismo plano de corriente. ¿Estamos o no? Yo considero esta línea corriente y la presión acá. ¿Con respecto a qué? A la línea del líquido, que sería este y este. No varía la línea de corriente. ¿Está claro? Pregunta de esto, por favor.
Perdón, no le escuché, señorita. No, se entendió, profe. Ah, bien, gracias, señorita. Bien, si no hay otra consideración para preguntar, ahora vamos a hacer el estudio con respecto a qué, al cuerpo en esta posición, en la posición 1. Con respecto, vamos a considerar el eje de las Y, la cual vamos a ver qué pasa. Bien, venimos acá. Bien. Bien, vamos a considerar un cuerpo sumergido en el seno de la masa líquida, según como vimos anteriormente en la posición 1. Vamos a ver una aceleración con respecto a qué, a las direcciones de las Y. El cuerpo que está sumergido tiene una fuerza que la voy a poner a la presión 1 por el diferencial de área y voy a tener una fuerza 2 que voy a considerar la presión 2 por el diferencial de área, la cual desde el nivel del líquido, desde la superficie libre del líquido hasta la altura 2, voy a tener que una fuerza F2. Y desde la altura del nivel del líquido hasta la posición 1 voy a tener una altura 1. Bien, la diferencia de estas dos alturas me da la altura del cuerpo, en la cual, además de estas dos fuerzas, actúa una fuerza. Esa fuerza está dada ¿por qué? Por el peso propio. Y el peso propio habíamos dicho que peso específico por altura es que presión por el diferencial de área es la fuerza. Lo ponemos de esta manera. ¿Por qué? Porque depende del peso específico de que, en este caso particular, del cuerpo, de la sustancia del cuerpo que está constituido. Entonces vamos a hacer que comúnmente, según Newton, la sumatoria de la fuerza con respecto a I. Bien, donde vemos lo siguiente, que vamos a ver que la presión P2 va de abajo hacia arriba, la voy a considerar positiva, vendría a ser la fuerza ejercida por el líquido, que va a estar dada P2 por diferencial de área, donde vemos P1 por diferencial de área, ¿cierto? Es la fuerza por el líquido que ejerce en la cara superior. Y vamos a ver esta que es negativa, porque la considero negativo para abajo, el peso del elemento que voy a considerar, que está dada, presión es igual a peso específico por altura. Esto sería presión por el diferencial de área. Lo pongo de esta manera para simplificar los términos semejantes. Va a ser igual a ¿qué? Habíamos dicho, a la masa por la aceleración con respecto a I, que la masa habíamos dicho que era G, peso específico sobre la gravedad por el volumen, pero el volumen lo podía poner en función de la altura y la sección, la cual simplifico los términos semejantes, diferencial de A, diferencial de A, diferencial de A y diferencial de A, en la cual me queda que la variación de presión, este término que está negativo pasa al otro miembro positivo que sería este, entonces me queda que la variación de presión está dada por el peso específico sobre la gravedad, por la altura, por la aceleración con respecto a I, más el peso específico por la altura, la cual puedo sacar de acá factor común que es peso específico por altura, que no es otra cosa que decir una presión, que me va a quedar igual a ¿qué? A 1, que sería este término, más la aceleración de I con respecto a G, donde digo que la variación de presión, la variación de presión P2 menos P1 es igual al peso específico por H, 1 más la aceleración con respecto a I sobre J, que no es otra cosa que decir que el incremento de presión. Esto porque acá tengo peso específico por altura es una presión, pero acá tengo que multiplicar por algo. Pregunto, ¿cuándo vale esto 0? O díganme, ¿qué quiere decir este incremento? Porque esto me incrementa la presión, pero esto me incrementa la presión con respecto al segundo término. Acá, ¿qué pasa? Si esto vale 0, ¿cuándo vale 0? Cuando no tengo aceleración que en I. El valor, este valor que tengo acá, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar?
¿Me entienden eso o no? Este término que está entre paréntesis, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar? Va a ser el valor mínimo cuando esto valga 0. Entonces va a ser la presión por 1 va a ser igual a la misma variación de presión que voy a tener acá. Entonces, este término, para que se incremente la presión, sí o sí, este término tiene que ser siempre mayor a ¿cuánto? ¿Me escuchan o no? Y es 0. Este término, si esto vale 0, caballero, bien, realmente la variación de presión van a ser iguales, la presión de menos presión 1. Entonces, tengan cuidado. Entonces, siempre esto, cuando hay un incremento de presión, esto tiene que ser siempre mayor a ¿cuánto? A 1. Acá se lo acoto. Ojo, si salto para la carga, si la aceleración en I pasa a ser negativa, realmente no es que sea una desaceleración, pasa a ser negativa porque considero el otro plano de comparación. Entonces, la variación de presión P2 menos P1 es igual al peso específico. Al ser negativo, cuando la aceleración con respecto a EI tiene el otro sentido con respecto a G, vendría a ser y la aceleración EI es igual a G, puedo simplificar y me queda menos 1. Menos 1, menos 1, 0. 0 por este término, 0. Entonces, la presión P1 va a ser igual a la presión 2. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las dos presiones son iguales. ¿Dónde se encuentran las presiones? En un punto. No hay una variación de área. Realmente, si yo tengo acá, las presiones son iguales, ¿qué quiere decir? Las presiones van a estar en una placa de espesor infinitesimal que voy a considerar que todas las presiones son ahí. Cumplimenta lo que comúnmente se llama la segunda ley de la hidrostática. Las presiones son perpendiculares y igual en todo sentido. Tengo una fuerza para acá y tengo la otra en sentido contrario. Cuidado con esto. ¿Qué quiere decir? Cuando es negativo, pero es negativo cuando considero el sentido inverso. Si considero positivo para allá, voy a tener una G en el otro sentido. Entonces, a esto lo puedo hacer igual a menos 1, simplifico y me queda que las dos presiones son iguales. Entonces, quiere decir eso. Pero siempre, si hay una variación de presión en una determinada área, de un cuerpo de longitud L, este incremento siempre es mayor a ¿cuánto? A1. A1, tengan cuidado eso. Realmente, sabemos que la aceleración de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo cuadrado y podemos llegar a tener una determinada aceleración menor a eso, entonces este coeficiente me va a dar 0, más 1, 1 punto, y algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se me incrementa siempre una variación de presión. Y es lógico, porque la presión aquí es igual. Aquí es igual una presión. Vamos, conteste a alguien. Aquí igual una presión. A peso específico por altura. Y si yo tengo acá un incremento de altura de H1 a H2, al tener una variación de altura, tengo un incremento de ¿qué? De presión. A mayor altura tengo ¿qué? Mayor presión, porque presión es peso específico de altura. Si tengo mayor altura, mayor presión. El peso específico, si considero todo el recipiente que tiene el mismo peso específico, entonces lo que se incrementa es la altura. A mayor altura tengo mayor presión. Por eso siempre digo que esto se incrementa un determinado valor y tiene que ser mayor a ¿cuánto? A 1, para que haya una variación de presión de esta característica y voy a considerar una aceleración en función de las direcciones de las I. ¿Pregunta de esto? No, profe, ninguna. No tengan miedo, pregunten. Por más que sea la pregunta más tonta, es para que aclaren y tengan presentes los conceptos como son. No hay ningún problema, pregunten lo que necesiten. Bien, seguimos. Vamos a ver, rotación uniforme alrededor de un eje vertical, o también se llama, ¿cierto?, vértice forzado. Tengan cuidado con esto.
Porque este tema no sé por qué no le entiende. Quiero saber, vamos a tener bien presente el dibujo. Porque nosotros, entendiendo el dibujo, podemos entender que el procedimiento. En la cual vamos a considerar lo siguiente. En la cual vamos a considerar un recipiente. Este recipiente gira con una velocidad angular constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no varía en función del tiempo, siempre permanece constante esta velocidad, ¿cierto? Con una velocidad W. Es decir, al cabo de un determinado tiempo, esto lo vamos a considerar como un sólido, sin haber esfuerzos cortantes. Cuidado eso. Y si, ¿dónde existen los esfuerzos cortantes? A ver, una pregunta. Siempre hagan esa pregunta. Si yo tengo rozamiento, generalmente en las paredes ahí están los esfuerzos cortantes. Como no considero los esfuerzos constantes, existe rozamiento, no existe rozamiento, entonces lo considero como un sólido. ¿Está claro eso o no? ¿Entendieron? Sí, profe. Claro. Bien. Ahora, la superficie horizontal toma una cierta forma lineal. ¿Qué quiere decir? Al girar esto, cuando ya entra el régimen, permanece de esa manera. Bien. La única aceleración que existe es alrededor del eje rotacional, que sería una velocidad angular. Generalmente, esto me describe un paraleloide de revoluciones. A eso lo han visto en análisis 2, me parece, cuando la velocidad es constante. Y lo han visto cuando, si es un sólido de revoluciones, lo han visto con integral doble y integral triple. Bien, la cual vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa en el recipiente? Voy a considerar un recipiente en reposo, el cual está a una distancia, esta distancia, que lo marco acá con el mouse, en la cual acá tengo un peso. Esto, generalmente, la pregunta mía concreta es la siguiente. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que es? ¿Un corte? ¿Una vista? ¿Un plano de punta? ¿Un plano de perfil? ¿En la traza? ¿Qué es lo que hay? Porque me dicen cada barbaridad de esto. ¿Cómo llego a esto? ¿Lo ven el dibujo o no? Esto, si no, agarren una piedra, átenlo en la punta de un hilo y háganlo a girar. Y va a ver cómo esto se desplaza. Al desplazarse este diferencial de área pasa a ser esto. ¿Pero qué es lo que es esto? ¿Es un corte de la figura? ¿Una vista? ¿Una traza? ¿Un plano de punta? ¿Un plano horizontal? ¿Un plano vertical? ¿Qué es lo que es esto? Pregunto, porque muchos me han dicho un montón de cosas. Me dicen que un corte visto de arriba. Si un corte visto de arriba, siempre yo veo arriba un punto, no voy a ver esto. ¿Está claro o no? Si yo tengo el ojo acá y esto lo veo girar, esto va a ser un punto que va a girar. No he visto de arriba. Cuidado, es un corte transversal de la figura, el cual cuando gira a una determinada velocidad, este eje permanece constante. Al rotar, este eje tiende a girar un determinado ángulo, ¿cierto? ¿Debido a qué? A la velocidad angular. Esto, que sería el diferencial de área, va a tener un diferencial de área, el cual, desde el punto este hasta acá, va a tener un radio. Al tener un diferencial de área, se va a incrementar. ¿Qué se va a incrementar? El radio en función del área, porque a medida que se incrementa el radio, si se incrementa el qué, si se incrementa el radio, en síntesis voy a tener comúnmente que va a ser P por diferencial de R sobre diferencial de R por diferencial de R, paréntesis por diferencial de área. ¿Qué es lo que es esto?
¿Cuántas variables tengo acá? Tenemos dos, señorita, que es el radio y el área. A medida que se agranda el radio, se agranda el área. Entonces, comúnmente, cuando depende de dos o más variables, esto es comúnmente lo que se llama una derivada parcial. Esto es una derivada parcial, que hay un incremento de la presión respecto al radio. ¿Qué es lo que quiere decir? Acá está. En la cual voy a tener acá una presión por diferencial de área y acá voy a tener el incremento en función de ¿qué? De dos variables, del radio y del área. Entonces, yo estoy viendo acá una derivada parcial, la cual desde acá tengo un radio y acá tengo un diferencial de radio que se me incrementa en función de ¿qué? De la sección que considere que es esa. En la cual, a medida que esto gira, fíjense en un lavarropa o en la licuadora, cuando consideran un punto, ¿qué es lo que llega a pasar? Si la ven de arriba van a ver un punto, y si le hacen un corte pasa esto comúnmente. El eje se transporta a otro lado con un determinado ángulo, en la cual yo acá voy a tener una aceleración centrípeta, la cual todo que sale desde el centro hacia afuera la considero negativo. Acá se lo puse. ¿Por qué negativa? Porque se aleja del centro. Siempre una aceleración es centrípeta cuando se aleja del centro. Tengan presente eso. Entonces, en la cual voy a tener esto. Ahora, ¿qué voy a considerar? El eje de rotación, que sería ese eje de rotación, que es lo que vemos. Observamos desde arriba y planteamos la ecuación de equilibrio en dirección horizontal, la cual voy a ver todas las fuerzas que van a actuar. Presión por diferencial de área es una fuerza que me actúa acá. Menos la voy a considerar acá la derivada parcial, que se incrementa en función del radio y el área, que depende, digo que una derivada parcial porque depende de dos o más variables, en este caso particular, del radio y del área. ¿Es igual a qué? A. Esto sería la masa, no es otra cosa que decir que el peso específico por el volumen. Al volumen lo puse en diferencial de área por el diferencial de R. ¿Por qué? Porque considero el incremento de esto, de ese diferencial de área, sobre la gravedad, por menos la velocidad centrípeta. ¿Por qué voy a considerar menos? Porque la velocidad centrípeta es del centro hacia afuera. Cuando a medida que se va desplazando, la considero negativa. La cual, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a simplificar los términos semejantes por una expresión algebraica y veo acá. En este caso, diferencial de área. Diferencial de área lo simplifique con este diferencial de área. Diferencial de R, simplifiqué con diferencial de R y me queda la siguiente expresión, donde veo que me va a quedar negativo diferencial de P sobre diferencial de R, va a ser igual a menos peso específico sobre la gravedad por W cuadrado, que sería la velocidad angular, por R. El signo menos se me va, lo simplifico, y si no lo quieren simplificar, multipliquen en ambos miembros por menos 1 y se consideren positivo. La cual, si está dividiendo, pasa como multiplicando y me queda acá. Si integro en ambos miembros a lo largo de toda el área considerada, entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, el diferencial de presión integro y me va a quedar presión, en la cual saco la constante afuera, que sería peso específico G es constante, W es constante. Y si integro acá, que me queda R por diferencial de R, ¿se acuerdan que había integrar? Para integrar se le sumaba 1. El radio tiene el valor 1 más 1, 2, y ese coeficiente se ponía en el numerador. Y me queda la siguiente, más una constante. Ahora vamos a ver qué pasa con esa constante. Bien, entonces, digo, cuando R igual a 0, cuando el radio igual a 0, ¿qué pasa? ¿Este radio va a estar acá o no? Va a ser igual a 0. Entonces, la presión, esa P sub 0, que sería la presión atmosférica, estaría ¿en qué punto? Sería la constante en el punto C,
Entonces, la ecuación esta estaría dada, se le incrementa la presión atmosférica. Y pregunto, ¿dónde actúa la presión atmosférica acá? En la superficie. Perdón, caballero, no lo escuche un poquito más fuerte, por favor. ¿En la superficie, profe? La presión atmosférica, en el caso tuyo, te miden la presión arterial. ¿Vos tenés la presión arterial o no? Sí, pero ¿te mide la presión atmosférica? No, la presión atmosférica es la que a vos, diremos, donde esté ubicado, diremos, es la presión que te está atacando externamente por todo el cuerpo. Bien, señor. Entonces, la presión atmosférica es la que actúa a lo largo de ¿qué? De toda la parábola, de toda esta figura así. Acá está la presión atmosférica. Entonces, si esa constante es igual a C, en este caso particular, como dijeron acá, vos le podés sumar la presión atmosférica o no. Eso queda a criterio del problema o del enunciado del problema o de generalmente, a ver, voy a hacer entrar 2 participantes más, admitir, ahí está, admitir a todos, ahí está, ahí lo admite. Perdón. Ahí está en el medio. Bien. Entonces la presión está a lo largo de todo esto. Entonces vamos a tener que la presión es igual a la presión atmosférica más esta fórmula. Ahora, si no, guarda, que dice que acá la presión es igual a 0. No es que sea igual a 0. Siempre existe una presión atmosférica. Si yo la considero 0 o si yo hago esta consideración, me va a quedar que presión va a ser igual a peso específico sobre 2G sobre esto. Pero esa yo sé consideración, profe, es para cuando el recipiente está cerrado, ¿no? Sí, pero generalmente si está cerrado, generalmente medio complicado porque generalmente no es cerrado. Generalmente eso cuando te dan un enunciado del problema, considere, señor, la presión atmosférica o no la considere. Porque bueno, vos sabés que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Es la presión que existe en el manómetro. Pero generalmente hay problemas que los consideren y otras no que los consideren. ¿Me entendió o no? Vos sabés que la presión hoy acá en la ciudad de Córdoba, realmente la presión normal es 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros de la altura en la escala de mercurio. Pero en Córdoba nunca llega a 760, siempre llega a 752, 755, esa es la presión atmosférica. Y a medida que vos te vas hacia el norte, hacia la Puna, tenés mayor altura, entonces que tenés mayor presión. ¿Pero qué quiere decir? Porque está en función de qué, de la altura. Y si te va a Mar del Plata, está al nivel del mar. La presión ahí, la altura es 0, ahí se considera la presión atmosférica. Pero generalmente, depende del tipo de problema, lo considera o no lo considera. Pero generalmente, muchos casos lo desprecian en los cálculos. ¿Por qué? Porque la presión es igual en todo sentido y perpendicular. Entonces, la presión atmosférica en un recipiente lo ataca en todas direcciones. Y en todo igual. Por eso, a veces lo considero o no. Usted lo que tiene que hacer particularmente, leer el enunciado, o si no, preguntarle al docente, ¿consideramos la presión atmosférica o no? Pero particularmente, no es que valga 0. Acá lo considero 0, pero la presión atmosférica actúa a lo largo de todo esto. ¿Está claro? Sí, bien, sería como una consideración teórica, digamos. Exactamente, una consideración teórica que usted lo puede considerar o no, o si no queda el criterio del jefe de trabajo práctico o queda el criterio de tus cálculos para vos. Bien, profe. Entonces, en la cual yo al tener esto, pongo presión en función del peso específico por la altura, simplifico los pesos específicos y me queda la altura. ¿Qué altura? La altura máxima que puede esta figura y de acá hasta acá es igual a ¿qué? A un medio de WR cuadrado sobre G. Esa es la altura máxima. ¿Está claro o no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esa altura máxima que yo estoy viendo ahí, que hago esas consideraciones, ¿qué opinan ustedes de esa altura máxima?
Está dado. ¿Cuál es la pregunta, Está- profe? Sí, está dado en función del radio al cuadrado, de la velocidad al cuadrado, de un medio sobre la gravedad. Es decir, el radio es la variación del cuadrado del radio, resultado de la superficie es igual a la presión del paraleloide. Bien, ¿estamos de acuerdo o no? Bien, ahora le voy a hacer la pregunta. Realmente que todos la hacen, y a veces se quedan con duda, y ustedes pregunten, no entiendo por esto, por esto, por esto. ¿Qué pasa si el radio este es igual a esta altura? Piénselo, y después conteste. ¿Qué pasa cuando el radio es igual a la altura? Diremos, este radio va a ser igual a esta altura. Lo primero que tienen que hacer es reemplazar el radio por la altura esa. Acá se lo hice. Si yo reemplazo H por R, hago esta fórmula y me queda que R es igual a ¿cuánto? A 2 por la gravedad sobre W al cuadrado. ¿Es así o no? ¿Lo ven a eso? Sí. Supongamos que G valga 10. Sería R igual a ¿cuánto? A 20 por 1 sobre W al cuadrado. ¿Qué ecuación es esta? R es igual a una constante, 1 sobre W al cuadrado. Tengan cuidado lo que van a decir. ¿Qué ecuación es esta? Y la han visto ustedes. Mira, escuché ya tanta hipérbola, parábola, escuché un montón. No sé, si se equivocan no importa. Pero ¿qué ecuación es esta? ¿Es la ecuación de alguna superficie en revolución, profe? En análisis 2, caballero, usted lo ha visto como superficie de revoluciones. Esto sale de análisis 2. ¿Superficie de qué? De, como dije al principio, son superficies de que se comporta, superficie de paraleloides de revoluciones. Esta es la ecuación esta. Y fíjate qué puede llegar a pasar. ¿Qué pasa cuando W vale 0? Un número sobre 0, ¿cuánto es? ¿Indeterminado? Bien, caballero, indeterminado. Entonces, ¿me quiere decir que se va a formar esto? No, esto va a ser un espejo, es plano, es un espejo indeterminado. ¿Y qué pasa, caballero, ahora cuando esto, la velocidad angular es muy grande, muy grande? Supone 20, le vamos a poner a G10, 20, dividido un número muy grande, ¿qué es lo que se hace? Se hace un número muy chico, 0. Exactamente. Entonces, toda la presión está concentrada ¿dónde? ¿En el centro? En el centro, exactamente, en el eje, en el punto este. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Entendieron eso o no? Sí. Generalmente, cuando tiende a infinito, esto es, diremos, un espejo de agua. Es plano, realmente. Y es lógico, porque la presión está distribuida todo a lo largo del espejo de agua. En cambio, si esto tiende a ser 0, generalmente la presión se concentra en un punto que sería este. Eso quiero que lo tengan bien presente y bien claro. Esto es comúnmente lo que se llama el sólido de revoluciones. Vamos a un lavarropa. ¿Qué mejor lavarropa? ¿Centrífugo o centrípeta? Centrífugo, profe, me parece. ¿Por qué? Porque saca el agua para afuera. Claro, así se seca la ropa. No. ¿Sabe por qué? Por la mugre. Lo tiende a tirar para afuera. En cambio, si lo concentra en el centro, nunca va a salir el agua. Se queda acumulada acá en el centro. Número 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Tengan presente eso. Ahora, si es tambor horizontal, vertical, ya eso ya queda comodidad de qué, del que lava, para no agacharse o para agacharse. Eso ya es indistinto. Ahora, si dura más uno que el otro
ya es otra cosa, pero generalmente por los rodamientos que tienen en el tambor. Pero eso ya es otra cosa, pero generalmente eso pasa, generalmente cuando esto gira tiende a salir entonces el escurrimiento del agua, sale porque por los orificios que tiene el costado. Y así, esos orificios que salen al costado, los pelapapas industriales son al revés, las asperezas las tiene para adentro, entonces al girar la papa pega en el recipiente al costado y se le sale la cáscara. ¿Me entendés? Y así pero lógicamente no hay muchas revoluciones, a bajas revoluciones porque no, si no te va a quedar sin en la papa, más o menos, porque la va a comer toda. Entonces realmente hay motores de bajas revoluciones, uno es de 2700 que es mucho, hay de 1400 que es la mitad, y aproximadamente son motores que andan en el orden de un centrifugado de 6000 revoluciones o menos, de 400, 500 son los que comúnmente los pelapapas centrífugos que se usan comercialmente en las grandes industrias. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Pregunta de esto, por favor. Bien, si no hay pregunta, seguimos con el tema. Bien. Tipo de flujo. Acá tienen el problema que se complican ustedes. ¿Por qué? Porque hablan y generalmente tengan el concepto particular de qué flujo están trabajando y cómo están trabajando. Bien. Distintos movimientos. Y el movimiento, ¿qué pasa? Si yo digo el movimiento de una partícula de un flujo, es tan microscópica, y cuando hablo de una línea de corriente, en un tubo de agua, hay millones de líneas de corriente. Entonces vamos a especificar qué pasa ahí. Bien, entonces vamos a ver algunas de las definiciones. Los distintos tipos de movimiento del flujo se pueden analizar en el interior o en el contorno del caño, alrededor de un objeto, de un barco, de un avión, de lo que sea. Fíjense esta figura que les muestro. Acá. ¿Dónde la velocidad máxima que va a tener acá? En la mitad del tubo de la tubería. Bien. Diremos en el eje medio, si usted quiere decir eso. Bien. ¿Y qué pasa en los extremos? ¿La velocidad ahí no es cero o es mínima? Antes de la velocidad, ¿qué pasó? ¿Consideraste rozamiento acá? ¿En los extremos consideraste rozamiento? Sí, calculo que por eso la velocidad es mínima por el rozamiento. ¿Es No. así? Acá no consideraste rozamiento. Por eso, ¿entendieron? Al no considerar rozamiento, acá vos podés decir que es cero. Y vos en un conducto que generalmente si está acostado, el agua es más pesada, se va para abajo. Y al circular nunca hace esto. Siempre generalmente viene acá. Acá tiene mucha superficie en un flujo ideal. Siempre tiene mucha superficie de agua, viene apenas toca así y generalmente este tipo de curva se estira para abajo. Y es lógico, porque vos cuando calculás un conducto de caño para un desagüe, para lo que sea, tengan cuidado que siempre cuando para un fluvial, siempre si vos calculás el caño tiene que trabajar a 3/4 de su capacidad. Si estamos hablando de un caño, ¿de cuánto? De 1 pulgada, diremos de 4 pulgadas de 100, generalmente tiene que ser de 3 pulgadas cuando actúe, diremos, al límite. Y 3 pulgadas, ¿cuántos son? 75, 76. Entonces, generalmente, porque si no produce lo que comúnmente se llama el efecto del embudo. ¿Vos viste cuando vos echás todo el agua, cómo se atora que tenés que levantar el embudo en una botella que hace presión para que descargue? Bueno, eso realmente es el efecto del embudo. Entonces tengan cuidado. Entonces, en función de lo que vamos a ver, el tipo de fluido y las características, vamos a ver qué pasa ahí. Bien, vamos. Flujo laminar. Bien, ¿a qué llamo un flujo laminar?
dentro de las consideraciones que vamos a hacer de un flujo laminar, ¿cierto? Se ve cuando las capas de las láminas, en ese caso, las capas de la lámina microscópicamente o de la línea de corriente son paralelas y se realiza una sobre otra. Pero al cabo de cierto tiempo, todas van a tener el mismo comportamiento por la fricción que tiene. Es lógico eso. Y la variación es muy pequeña. La cantidad de movimiento entre capa y capa se mueve, en este caso particular, por deslizamiento laminar, parte interior. Pero esto lo determina lo que comúnmente se llama el número de Reino. El número de Reino, generalmente en muchos textos, lo simplifican en dos. Laminar, ¿cierto? Y turbulento. Laminar es mayor de 2100 y turbulento es mayor de 40.000. Pero ¿qué pasa? Entre el medio hay comúnmente lo que se llama un flujo transitorio, que ahí hizo la experiencia Torricelli. ¿Qué hizo Torricelli? Metió en un tanque de agua, generalmente, un determinado líquido colorante adentro, y fue abriendo la llave despacito, 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 hasta considerar 2100 el número de Reino. Y veía que la vena líquida microscópicamente, en el, diremos, donde salía el agua, se veía generalmente el filamento, sin deteriorarse. A medida que fue haciendo la apertura de la válvula, esto se fue distorsionando, más. Cuando superó los 40.000, generalmente el agua se confundía con esa vena líquida. A partir de ahí apareció comúnmente lo que se llamó el número de Reino. Y decimos que nosotros es un flujo laminar cuando el número de Reino es menor a 2100. ¿Está claro o no? En todos los textos van a tener laminar, transitorio y turbulento. También al movimiento turbulento lo van a encontrar como movimiento caótico. ¿Qué quiere decir? Que va en todas direcciones, generalmente. No toma una dirección única. Bien, pregunta de eso. Eso ya más adelante les voy a mostrar a qué le llama número de Reino. Pero generalmente cuando veamos una tabla, en el práctico van a ver el número de Reino, cómo actúa. Bien. Bien. Flujo turbulento. El flujo o flujo caótico también llamado. Con violencia, cambia la cantidad de movimiento, con gran turbulencia. Este flujo origina mayores tensiones de cortadura. Claro, al tener mayor velocidad, el rozamiento del flujo con las paredes es mayor. Por eso tiene mayor rozamiento y mayor efecto de cortadura en el flujo. Ya hay mayores pérdidas de energía de mecánica. Es conveniente una energía térmica. Dice, claro, porque al rozar, generalmente ese flujo, generalmente esa energía se transmite en energía térmica de calentamiento. Por eso generalmente en todo flujo turbulento se produce comúnmente una energía térmica con desprendimiento de calor. Bien, flujo real. ¿A qué llamamos flujo real? ¿Cuándo llamamos algo real? Consideramos la viscosidad que aparece en las tensiones de corte y hay rozamiento. En un flujo real existe el rozamiento y la viscosidad. Generalmente en un caño, o en un conducto, depende del tipo que tenga y la característica, puede ser de plástico, puede ser de fundición, puede ser de acero inoxidable para alta temperatura, depende generalmente en las autoclaves sale el flujo a una temperatura arriba de los 100 grados centígrados, no le vamos a poner un caño de plástico, porque si le ponemos un caño de plástico, ¿qué es lo que pasa? Se desintegra. Entonces generalmente suele ser de acero inoxidable. ¿Está claro eso? Entonces, ese coeficiente, comúnmente que se llama coeficiente de rozamiento, está en función de ¿qué? Del flujo y del conducto. Flujo ideal. En este flujo ideal no tiene viscosidad, es incompresible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede comprimir. Y carece de ¿qué? De fricción. Es algo ideal, perfecto. Que a veces en algunos estudios vamos a hacer las consideraciones o no. A veces
Flujo reversible. El reversible es cuando vuelve a su posición inicial. Y la única forma que vuelve a su posición inicial es cuando no consideramos que rozamiento. El movimiento de flujo irreversible cuando no regresa a su estado inicial. Se consideran rozamientos, pérdida de carga en accesorios, pérdida primaria y secundaria, depende. ¿Depende qué? Depende del tipo de accesorio y de conducto que tiene. Ya acá hacen la macana ustedes que no entienden a qué le llamo movimiento permanente. Flujo permanente o movimiento permanente en el cual, escuchen bien, las condiciones del movimiento y las propiedades del flujo no cambian con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Diremos que no cambia, la presión no cambia con el tiempo, la velocidad no cambia con el tiempo no cambia por el tiempo, la masa no varía con el tiempo, todo permanece constante a lo largo del tiempo. Sería como un movimiento rectilíneo uniforme. Si yo voy a Buenos Aires de acá a una velocidad constante a 100 kilómetros por hora, generalmente si yo hago el gráfico, la velocidad permanece constante en función del tiempo. Y acá todas las variables permanece constante con el tiempo. ¿Está claro o no? El caudal permanece constante con el tiempo, por eso cuando ustedes dicen considero un flujo permanente, ¿qué quiere decir? Que todas las condiciones de las variables son constantes en función del tiempo. ¿Está claro o no? Y el 90% aproximadamente de toda la materia está en función de un flujo, de flujos permanentes para hacer el estudio. ¿Por qué? Porque consideramos un flujo newtoniano, en la cual consideramos al flujo como un sólido. Entonces, por eso generalmente considero un flujo permanente. ¿Pregunta de esto, por favor? No, profe, ninguno. Bien, en este caso, movimiento no permanente es la inversa de esto. ¿Qué quiere decir? Que varía en función del tiempo. Por ejemplo, una bomba, ¿cierto? De un caudal determinado, diremos, la bomba puede ser constante o puede ser impulsora, la cual en el transcurso del tiempo puede tener una variación de presión. No específicamente tengo que tener una variación de sección del conducto, porque si yo tengo un caudal constante y varío la sección, aumento ¿qué? La velocidad, porque caudal es igual a velocidad por sección. Si yo quiero regar el jardín de mi casa, realmente, y tengo un caudal constante que sale de mi manguera, pero para llegar más lejos, ¿qué es lo que hago? Tapo el orificio, achico la sección, aumento la velocidad, pero el caudal ha variado. No, permaneció constante. Lo único que tuve, mayor velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? El chorro de agua fue a una distancia más alejada. Por eso el caudal permanece constante. Lo que varía es la velocidad o la sección. Y si quiero agrandar la sección, voy a tener menor velocidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Esto es lo que decíamos recién, uniforme. Acá la velocidad, en este caso particular donde podemos ver la velocidad. A ver. Escúchenme, ¿me pueden esperar un minutito, por favor? Sí, profe. profe. Sí, profe. Ahí están tocando la puerta y estoy solo. Sí, profe. Ahí abro la puerta.
Perdón, caballero, ahí estoy con ustedes, bien. En la cual habíamos dicho, en este caso particular, en el cual el movimiento uniforme no varía. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad permanece constante, que yo voy a tener la velocidad en función de ¿qué? Del espacio, que va a ser igual a 0. En este caso particular donde yo veo, pregunto, ¿una velocidad media es igual a la velocidad promedio? No, profe. No. Bien, tengan cuidado con eso, porque yo puedo decir que yo tengo un promedio de nota, sumo todas las notas y las divido por las notas y voy a tener un promedio de nota. En cambio, si considero una velocidad media, ¿qué hago con la velocidad media? Yo hago la curva de Gauss y veo la cantidad de 5 que me saque, la cantidad de 8 que me saque, la cantidad de 10 que me saque, y hago el diagrama de bastón comúnmente y voy a tener la moda. Esa es la media. Cuidado, acá generalmente, ¿qué es? ¿Una media o un promedio? Primero, ¿el flujo tiene rozamiento? ¿Sí o no? No, no tiene, profe, ¿no? No tiene rozamiento, exactamente. Entonces, esta velocidad permanece constante a lo largo de la sección considerada. La sección la corté como un salame así transversalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? La velocidad en su extremo es lo mismo que la velocidad en todo a lo largo de la sección que considero. Cuidado, movimiento uniforme, la velocidad permanece en este momento. ¿Está claro? En el caso de movimiento no uniforme, la velocidad no es constante. ¿Qué quiere decir? Varía en todos los puntos. Bien, ¿está claro hasta ahí o no? Pregunta de esto. ¿No hay pregunta? Bien. Entonces, profe, ahí en lo que veíamos recién, esa velocidad sería media, ¿no? Sí, media. Una velocidad media, la cual permanece constante a lo largo de la sección considerada. ¿Qué quiere decir? En el extremo, en el medio y en el otro extremo permanece constante, no varía a lo largo de la sección considerada. ¿Está claro o no? Bien. Sí, profe. Vamos a ver acá qué es lo que pasa. Si yo considero acá un conducto en la cual circulan varias ¿qué? Venas de líquido, venas de corriente, la cual voy a considerar una vena, la cual voy a determinar el punto 1, el punto 3 y el punto 4, siempre esto va a ser tangente, escúchame bien, van a ser siempre, va a ser tangente a la línea de corriente. La partícula siempre es tangente a la línea de corriente. En el caso particular, así se comportan la variación de que a lo largo de una misma línea de corriente. Y en el caso que estamos viendo acá, en el cual voy a considerar un caudal, tubo de corriente, voy a considerar un caudal, la cual voy a considerar 6 líneas de corriente. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cual voy a determinar de la siguiente manera cómo va a proceder. La velocidad siempre es tangente a la línea de corriente. Acá tengo en el punto B1, B2. Hago esto hincapié, ¿sabe por qué? Cuando veamos a la vez, vamos a ver cómo se comporta el árabe, la velocidad en un árabe. En este caso particular, si yo considero un caudal con 6 líneas de corriente, voy a tener el caudal total, va a ser igual al caudal dividido a las 6 líneas de corriente. Acá está, dividida a las 6 líneas de corriente. Siempre que el caudal sea constante. Si el caudal sea constante, entonces considero un flujo como permanente, que no varíe el caudal en función del tiempo. Tengan cuidado eso. Cuando el caudal es permanente, no varía en función del tiempo. Entonces puedo hacer el caudal dividido a 6 líneas de corriente, como en el caso particular, desde el punto A al punto B. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si el caudal permanece constante, si yo bajo la velocidad, aumento ¿qué? La presión. Y si yo aumento la velocidad, bajo ¿qué? La presión. Eso particularmente para tener, donde yo tengo que el caudal es igual a velocidad por área, en el caudal A, en la sección A, considero voy a tener BA por el área AA, y en el caudal B voy a tener eso.
En el caso particular que vamos a ver acá, consideramos un ala de avión. El ala de avión tiene la siguiente característica, en el punto 1 y el punto 2. En la parte superior se juntan las líneas de corriente, donde se observa que se baja la presión y es alta la velocidad. Y en el punto 2 baja la velocidad y alta la presión. Si ustedes ven en un avión y abren los alerones, ¿qué es lo que pasa? El alerón se abre ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El avión se pone de punta. ¿Qué es lo que ocurre? Comúnmente baja la presión a alta velocidad, toma vuelo. Y cuando tiene que aterrizar, tienen que bajar la velocidad a alta presión. Por eso mantiene el peor defecto que tiene al aterrizar o el avión al despegar. Esto, generalmente, tengo que poner una velocidad, máxima velocidad y alta presión, generalmente. Eso suele. Por eso, generalmente, todos los autos tienen la forma de ¿qué? De la gota de agua. Habrán visto el 206, el 207, el 208. Todos los autos tienen la famosa gota de agua. Generalmente cumplen con este objetivo. En el punto 1 voy a tener baja presión y alta velocidad. Al tener alta velocidad le pongo un spolón acá, que quiere decir que le pega ahí, y la mayor fuerza la aplico en la goma trasera para que siempre esté la goma pisando en el suelo y no esté derrapando, si no es tiempo perdido. ¿Estamos de acuerdo? Este es el famoso túnel del viento que le llama, donde ponen el ala del avión cortada transversalmente o ponen un auto y lo ven de esa característica. Bien, y acá ya entraríamos con ecuación de continuidad. Hasta acá sería lo que se ve hoy día. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? Por mi parte no, profe. Bien. No, bueno. por la mía tampoco, profe. Bueno, esto ya lo estoy grabando en la nube. Voy a dejar de grabar ahora y los vemos, si Dios quiere, la clase que viene. Ahí y van, y antes que me digan, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tener... el docente suyo es José García. Ya le di el PDF a Facundo de todos los temas que he dado y la carpeta completa, así la tienen ustedes en su poder. ¿Estamos? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, señor. ¿Dónde suben las clases estas grabadas? ¿Hay algún link? Sí, hay un link que García, no sé si se lo dio. Sí, siempre lo grabo en la nube, caballero. Ah, quizás no lo debo haber visto. No, siempre lo grabo en la nube, ya dejé de grabar la clase, pero todas las clases están grabadas, número 1. Y después voy a ver cómo hago para darle un PDF, acá la carpeta esta o los temas que ustedes requieren, y si no lo pueden ver en los libros, realmente, cada carpeta es particular de uno, ¿viste? Yo me entiendo, como la carpeta suya la pueden entender ustedes, ¿me entienden o no? Así que queda a su criterio y José le va a dar la carpeta a ustedes. Bien, profe, muchas gracias. No, gracias, y espero que anden bien, cuídense, nos vemos la clase que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profe, que ande bien. Hasta luego, caballero. profe. Hasta luego, caballero. Chao, profe. Hasta luego, caballero, que anden bien.